Programa 19. Cuéntame una vida. Reconocer la importancia del género biográfico. Modelar la realización de una biografía. Bueno, habla tú. Noble presidente, don Porfirio Díaz, te fuiste para la Europa, dejando este suelo regado a fe mía con sangre de 1000 patriotas. Es por tu cruel gobierno y tu tiranía, el pueblo al fin te despoja de ese grande imperio que en él ejercías, contemplándote un idiota. Fuiste protector sublime de los valientes hispanos y padrastro el más temible de los indios mexicanos. Durante la Revolución Mexicana, los corridos se convirtieron en una forma de contar la historia por medio de las voces y vivencias de sus protagonistas. Narran tanto hechos relevantes en la historia del país como la vida de personajes desde un lado más humano y en ocasiones humorístico. Por ello, los corridos son una forma de narrar hechos históricos y también un legado cultural que enriquece nuestra memoria. Los corridos son una forma de la tradición oral para difundir hechos reales a través del canto. Son testimonios de los acontecimientos vividos por una sociedad. También el cine y la novela histórica se han ocupado de contar las vidas de personajes importantes. Ahora nos toca a nosotros escribir una biografía. ¿A quién elegiste? ¿Es alguien de tu familia o de tu comunidad? ¿O se trata de algún personaje famoso? ¿Por qué es importante contar su vida? Responder lo anterior es muy importante, pues debes tener muy claro el objetivo de tu biografía al recabar la información. ¿Cuáles son los principales retos que plantea la escritura de una biografía? De los principales retos de una biografía al escribirla son: 1, equilibrar la información sobre el personaje; 2, la obtención de los datos duros del personaje para tratar de presentar una historia lo más equilibrada posible sobre el personaje a biografiar, en este caso, del cual se va a hacer la biografía, y tratar de obtener un documento lo más cercano posible a la verdad y no una apología del personaje. ¿Cuál es el lenguaje más adecuado para escribirla? Bueno, para escribir una biografía siempre hay que tomar en cuenta al público al cual va dirigido. Normalmente es un público no especialista, por lo tanto tiene que ser un lenguaje coloquial, accesible a todo público, sencillo, de fácil comprensión. ¿A qué fuentes de consulta recurres para escribir un texto biográfico? Mira, depende mucho de, sobre todo si el personaje está vivo, si todavía hay personas que lo hayan conocido, que hayan interactuado con él, se recurre básicamente a la historia oral, a la entrevista, o si no, a los datos tanto hemerográficos, y a investigación que pueden ser desde averiguar la fecha de nacimiento en el registro civil, así como la fecha de defunción, y su trayectoria profesional, personal, tratar de entrevistar, de consultar testimonios de gente que lo haya conocido, y bueno, para eso, y dar literariamente un apoyo más tangible al personaje, sobre todo cuando es un personaje que ya falleció. No, pues escribí primero el nombre de quién era la biografía y después sus características o sus datos. Saqué conceptos básicos, y bueno, recopilé información sobre lo que la maestra me pidió y ya pues así la pude elaborar. Saqué primero me metí a internet, saqué su información, después lo pasé al cuaderno y escribí primero su nombre, sus características y ya lo demás.
¿Sabías que durante la Edad Media las biografías se escribían sobre santos y eran llamadas hagiografías? Durante el Renacimiento se revalora la libertad individual y disminuyen las preocupaciones religiosas, por lo que la geografía perdió fuerza, ya que el interés de los biógrafos recayó en personajes de la vida política, militar y artística. Actualmente, el término hagiografía se usa para referirse a personas que, según sus biógrafos, reúnen méritos excepcionales. ¿Cuál es el papel de las biografías en la memoria histórica de un pueblo? Básicamente, yo no diría servir de ejemplos, pero sí indicar a las nuevas generaciones las cosas por las cuales son notables las personas que requieren una biografía, ya sea a favor o en contra, ¿no? ¿Por qué recomendarías a los jóvenes que lean biografías? Porque pueden obtener a través de la vida de otros guías para su propia vida, para su quehacer en la vida, para su quehacer cotidiano. ¿Cuáles les recomendarías? Yo le recomendaría a gente de adolescentes, a gente joven, biografías de personajes populares, históricos. Para México pudiera ser Zapata, Villa, Hidalgo, Juárez. Para mí me son muy cercanos o me gustan mucho ciencia, personajes de la ciencia. Puede ser Mario Molina, el ganador del Premio Nobel de Química en México, mexicano, o Stephen Hawking, que es uno de los físicos pues, más connotados a nivel mundial actualmente, ¿no? Tiene un librito muy bonito que se llama La historia del tiempo. Recomendable. ¿Por qué leer biografías? ¿Qué nos enseñan? Sobre qué nos puede enseñar, lo que vivió, lo que hizo, ¿qué más? Su vida, sus metas. Bueno, la importancia de leer una biografía es de saber de lo que pasó, de lo que hizo y por qué ahora en la actualidad es tan importante. Saber su historia, por qué murió o qué fue de él. También porque se puede decir de que se le hizo cosas muy importantes antes, como defender a su pueblo o ser presidente. Para que sepas lo que fue de su vida, cómo fue, qué hizo. No, sí es muy importante porque luego el muchacho pues muchas veces no sabe a ciencia cierta el sentido del por qué está estudiando. Él nomás sabe que es una obligación, es una etapa de su vida, pero a lo mejor no ve un poquito más allá. Entonces es obligación uno como educador, como docente, pues enseñarle a él o informarle que hubo personajes ilustres que a lo mejor empezaron desde abajo, personajes que han llegado muy alto incluso en nuestra historia, ¿no? Como pues, el caso de Benito Juárez, por ejemplo, que siendo una persona, un campesino, una persona que cuidaba ovejas, llegó pues yo no diría un puesto muy importante, sino a ser un personaje trascendental en la historia de nuestro país. Para empezar, la biografía son de puras personas ilustres que hicieron cosas importantes para nuestra nación, para todo el mundo. Entonces son un claro ejemplo para que ellos puedan ver qué tantas cosas o qué tantas cosas buenas pueden hacer en su sociedad, en su comunidad. Entonces por eso los ponemos de ejemplo, para que ellos se den cuenta de que luchando y perseverando pueden alcanzar los ideales que ellos quieren. Entonces son un claro ejemplo que ellos pueden seguir. Como vimos, las biografías juegan un papel muy importante en la memoria histórica de cada pueblo y de cada generación, pues el modo en que se describe y representa un personaje refleja la época y la forma de pensar de quien escribe la biografía. Al escribir, no pierdas de vista los aspectos sobresalientes que quieres incluir. Esto te ayudará a mantener la unidad y coherencia de tu texto y no perderte entre toda la información que encuentres. Si tienes dudas, consulta las biografías que se encuentran en tu biblioteca y platica con tu maestro. Hasta la próxima.